Son muchas las leyendas de Montserrat, una montaña muy característica y conocida en Cataluña, cada cual más misteriosa. Estas leyendas de Montserrat han sido transmitidas de manera oral y escrita. Y hoy, en este vídeo, os contaremos las leyendas más conocidas de esta montaña, para que, con ellas, os adentréis en los misterios que aguarda la montaña de Montserrat. A medio centenar de kilómetros de Barcelona se encuentra la montaña de Montserrat, situada entre las comarcas de l'Anoia, del Baix Llobregat y del Bages. El nombre procede de la característica forma de la montaña en la que se enclava, que recuerda a los dientes de una sierra. En el privilegiado emplazamiento de Montserrat, ocupando una meseta a media altura, se levanta un complejo que incluye un monasterio con sus dependencias, una basílica y diversas instalaciones para los peregrinos y visitantes. Esta zona es ahora uno de los lugares más turísticos de Cataluña, pero la historia que ha cimentado su aura resulta realmente fascinante. Pero, para contaros de la mejor manera posible sus múltiples leyendas, las iremos comentando de una en una, siendo la primera en la Basílica de Montserrat. En un camarín que preside el altar mayor, se venera una antiquísima imagen románica de la Virgen, popularmente conocida como la Moreneta por su color oscuro. Es una virgen negra, aquellas que adoraban los templarios. Según la piadosa leyenda, el propio San Lucas la talló a petición de la propia Virgen, que le facilitó las herramientas del extinto San José. A Montserrat acuden miles de peregrinos cada año desde tiempos remotos solo por adorar esta talla románica del siglo XII. Según la leyenda, en el año 880, un sábado por la tarde, unos pastores vieron descender del cielo una fuerte luz, acompañada por una hermosa melodía. El sábado siguiente, la visión se repitió. Los 4 siguientes sábados los acompañó el rector de Olesa de Montserrat, que pudo dejar constancia de esa visión. El obispo de Manresa, al enterarse de la noticia, organizó una visita durante la cual encontraron la Santa Cueva en la que se hallaba la Santa Virgen, conocida como la Moreneta. El obispo Vila propuso trasladar la imagen a Manresa, pero, al intentar moverla, era tan pesada que no la pudieron mover. El obispo interpretó este fenómeno como el deseo de la Virgen de quedarse en ese lugar y ordenó construir una capilla, que se convirtió en un centro de peregrinación. El Reich tenía varias obsesiones. 2 de ellas eran Arturo y la creencia de Hitler de ser un nuevo Mesías. Esto lo podemos leer en Mein Kampf. Yo me creo en el deber de obrar en el sentido del todopoderoso Creador. Al combatir a los judíos, cumplo la tarea del Señor. Si juntamos esas 2 obsesiones, encontramos rápidamente la mayor del Führer: conseguir el Santo Grial, la cual se le encargó a su hombre de confianza, Himmler. En un primer momento, buscaban el cáliz con el que Cristo brindó en la última cena. Después, consideraron la posibilidad de que el Santo Grial fuese en realidad el Sang Real, la descendencia que María Magdalena había criado al sur de Francia. Hitler se veía a sí mismo como descendiente de este linaje. Todas estas creencias llevaron a Himmler a Montserrat.
Como hemos dicho, Himmler apareció en la puerta el 23 de octubre de 1940. Cuando la abrieron, nadie entendía qué era lo que quería, así que llamaron al único del monasterio que hablaba alemán, el monje benedictino Andrew Ripoll. Himmler le pidió, o más bien le ordenó, que le llevara a la biblioteca y buscara toda la información que tuvieran sobre Percival, que fue el caballero encargado por Arturo de buscar el Grial y que no desistió incluso cuando las cruzadas estaban perdidas. Y también, por supuesto, toda la información sobre el Santo Grial. Himmler llegó a pasarse en esa biblioteca horas. Incluso, el monje llegó a tener un enfrentamiento dialéctico con él por la afirmación hecha por Himmler de que Jesús era ario y los católicos lo habían ocultado. A pesar de considerar a Himmler un personaje desagradable, lo dejaron permanecer el tiempo que considerase necesario. Eso sí, una vez que éste se marchó en busca del Santo Grial, le hicieron saber al dictador Francisco Franco de su malestar y le pidieron, por medio del capitán general de Cataluña, que se tratase de evitar la visita de personajes tan desagradables. Otra de las leyendas de Montserrat más conocidas trata de una de las cimas más emblemáticas de todo el macizo de Montserrat, el Cabal Bernat. Según cuenta la leyenda, a un leñador que debía transportar fajos de leña al Llobregat, se le presentó el diablo y le prestó un caballo llamado Bernat, rápido como el rayo, para que le ayudase en tan arduo trabajo. Se cuenta que el leñador le decía al caballo: Cabal Bernat, baixa la leña al Llobregat, que significa caballo Bernat, baja la leña al Llobregat. Pero quien hace pactos con el diablo algo tiene que dar a cambio. La condición que fue impuesta por el diablo fue que, al cabo de 10 años, el leñador le había de proporcionar otro caballo de características similares. El leñador, sigue contando la leyenda, se hizo rico con la ayuda del Cabal Bernat, pero el día en que se cumplían los 10 años, el diablo le recordó la promesa que, por otra parte, el leñador ya había olvidado. Ante esto, la mujer del leñador se puso a orar a la Virgen, y una luz resplandeciente iluminó todo el recinto. Después de esto, tanto el diablo como el Cabal Bernat habían desaparecido, y en su lugar se alzaba una enorme piedra señalando el cielo. El hecho histórico del que parte esta conocida leyenda es la derrota de las tropas francesas dirigidas por el general Schwartz el 6 y el 14 de junio de 1808, delante de las tropas de los somatenes, de los pueblos vecinos y los soldados regulares. Fue esta la primera derrota sufrida por las tropas francesas. La leyenda cuenta que el pueblo se armó como pudo, con lanzas, piedras y palos, y un muchacho del pueblo, que iba siempre con su tambor, preguntó qué podría hacer él. Los hombres del pueblo le contestaron que no hiciera nada y se quedara en casa. Los hombres, que se conocían todos los rincones escondrijos, pudieron con un primer ataque de los franceses, que se disponían a volver con más fuerza y más número de soldados. Enfadado, se fue a su casa y comenzó a tocar el tambor para ver si se calmaba, pero por el contrario, aún se enfadaba más. Tanto fue así que cogió su tambor e hizo el camino hacia las montañas de Montserrat. Al llegar, vio desde las montañas cómo se acercaban los franceses y escuchó que las montañas devolvían su sonido. Entonces, repicó su tambor y las montañas de nuevo con su eco hicieron resonar el sonido de su apreciado tambor. Entonces el chico lo vio claro. Lo que tenía que hacer era tocar cada vez más y más fuerte,
para hacer creer a los franceses que de la montaña de Montserrat se sentían miles de tambores. Su plan funcionó. Los franceses, al oír tal ruido, se asustaron creyendo que se enfrentarían a miles de hombres y huyeron. Todo el pueblo se dio cuenta de la hazaña del muchacho del tambor y con los años se hizo una estatua para recordar a este pequeño héroe. Se dice que la historia real trata de un joven nacido en Sant-Pedor, Isidro Illusa, que descansaba al pie de unas rocas junto a sus compañeros. La caída de unas piedras hizo que sonara su tambor. Este hecho les hizo sospechar de la presencia de franceses y rápidamente pudieron sorprenderles por la retaguardia. Las tropas francesas, que se dirigían a Manresa, abandonaron rápidamente la montaña, sorprendidos por la presencia de los catalanes y sobre todo por el ruido del tambor tocado por Isidro y amplificado por el eco de la montaña. Diversos testimonios, incluso multitudinarios como el de muchos ciudadanos de Manresa en el año 1345, aseguran haber visto luces en el espacio aéreo de Montserrat. En la década de los 70, hubo quien contó haber sido abducido por extraterrestres y posteriormente aseguró que estos tienen su encuentro mensual allí los días 11, y más aún si se trata de los martes día 11. Normalmente, hay un gran número de visitantes que van a rezar, meditar, cantar, bailar o simplemente pasear en una fecha tan especial. También cabe destacar que si encontráis un grupo de gente, seguramente serán reuniones dedicadas a los ovnis, con gente a la que le gustan los misterios y esperan ver la aparición de estos mientras hablan sobre temas relacionados. Estas deidades están asociadas con la tierra y el mundo subterráneo. El significado simbólico de las cuevas tradicionalmente se ha relacionado con los misterios del nacimiento y de la muerte, o como entrada a los infiernos o al mundo de los muertos. Por eso, fueron utilizadas desde la prehistoria como lugares de enterramiento. Pero las grutas son también representaciones del vientre generador de la Madre Tierra, lo que las convertía en lugares de nacimiento de los dioses, los héroes, los espíritus y otros seres mitológicos. La leyenda explica que antes habitaban en Montserrat unas encantadas a las que no les gustaba que subiera gente a visitar la montaña. Ellas hacían todo lo que podían por impedirlo. Para ello, plantaban manzanos en los márgenes de los caminos, cuyo fruto apetecible tentaba a los paseantes. Aquellos que no podían resistir el placer de probarlas y les hincaban el diente eran convertidos en piedra por las encantadas. Cuenta la leyenda que las curiosas formas de las piedras que conforman el macizo se deben al hechizo de estas criaturas mitológicas. Desde las culturas antiguas, la manzana siempre ha sido un emblema pagano de la inmortalidad y la transformación en piedra, un símbolo mitológico que ya encontramos en la antigua Grecia y Roma. Una mujer que tiene la capacidad de petrificar simbolizaba el carácter de mujer y demonio, a la madre que da la muerte, al lado oscuro de la feminidad. Fra Joan Garí es un personaje legendario vinculado a la historia de la fundación de la abadía de Montserrat. Explica que, hace mucho, vivía en Montserrat un anacoreta llamado Joan Garí. Tenía fama de ser muy austero, vivía comiendo frutos del bosque y bebiendo el agua de un manantial cercano a su cueva. El demonio sintió envidia de este hombre santo y famoso por su piadosa vida, así que decidió amargarle la existencia y poner a prueba su pretendida santidad. Para ello, no escatimó en tentaciones. Lucifer abandonó las cuevas del Salitre disfrazado de un viejo ermitaño con aspecto venerable, tratando de hacerse el encontradizo con Joan Garí,
Cuando se vieron, el ermitaño le preguntó al diablo quién era y de dónde vivía. El demonio contestó a todas sus preguntas y además le dijo que estaba haciendo una penitencia en una cueva muy pequeña y que solo salía al exterior una vez cada 10 años. Tan sabio encontró el ermitaño al diablo que le tomó por maestro, y cada tarde se encontraba con él para explicarle sus dudas y todo lo que le pasaba. Pero, aunque el diablo trataba de llenar de dudas y tentaciones al pobre Joan, ni siquiera con sus triquiñuelas conseguía apartarlo ni un poco de la santidad. Su fe era muy firme. Pero el diablo, herido en su amor propio por la derrota ante el ermitaño, calculó una trampa con la que pensó aniquilar al pobre Santón. Creyó que la solución estaba en demonizar el cuerpo de la doncella Riquilda, hija del conde Guifré el Pelos. La posesa no paraba de gritar que solo se curaría si Joan Garí era el que le practicaba el exorcismo, y por ello el conde Guifré decidió llevarla a Montserrat inmediatamente. Allí la curó Joan Garí rezando en silencio, pero por miedo a que volviera a quedar poseída de camino a Barcelona, el conde le rogó que admitiera durante varios días a su hija en la cueva. Garí dudó, pero finalmente aceptó la petición. Inseguro de sí mismo, al ver que la tentación invadía sus pensamientos, fue a buscar al falso ermitaño. Pero el diablo, en vez de apaciguar sus pensamientos, le enardecía más y lo instó a seguir sus deseos. Vencido por la tentación, Fray Garí forzó a la chica. Horrorizado por su falta, fue nuevamente a pedir consejo al ermitaño, y éste le aconsejó que el mejor camino para liberarse de la tentación era deshacerse de la chica. Muerta la doncella, el ermitaño enterró el cuerpo en un lugar recóndito. Una vez hecho esto, el falso ermitaño se mostró de repente en su auténtico aspecto, y viendo que el diablo le había engañado, Fray Joan marchó llorando esa misma noche hacia Roma para pedir el perdón del Papa. Pero éste se lo denegó y le condenó a vagar por las montañas como una bestia, sin poder ponerse erguido, ni hablar con otro ser humano, ni lavarse. Todo lo descrito debía hacerse hasta que Dios, en boca de un niño, lo perdonase. Tardó 3 años para llegar nuevamente a Montserrat, donde vivió solo durante 7 años. Cumplió su penitencia viviendo en una cueva igual que una bestia, con el cuerpo curvado y cubierto de pelo, y alimentándose de raíces. Fueron pasando los años, y un día unos nobles caballeros cazaron a aquella bestia inhumana, y lo encerraron en una jaula con la idea de llevarlo a Barcelona y regalárselo al conde. Casualmente, en aquellos meses la condesa había dado a luz a un niño. El príncipe miró, y se festejaba su bautizo con toda solemnidad, y sacaron a la bestia que habían capturado en Montserrat durante la celebración del banquete. El público lo miraba con curiosidad cuando el bebé que llevaba en el regazo la nodriza pronunció estas palabras: Garí, ponte derecho, que tus pecados te han sido perdonados. En aquel momento, ante la sorpresa de todos los asistentes, el ermitaño penitente se incorporó y el conde, tras reconocer al santón, ordenó lavarlo y cortarle el pelo, y le preguntó por su hija Riquilda. El pobre Fray Garí confesó su crimen, imploró una penitencia por su pecado. El conde, magnánimo, le perdonó y le rogó que le revelase el lugar donde se encontraba su hija muerta para darle un enterramiento digno en Barcelona. La comitiva presidida por el ermitaño llegó hasta el lugar donde se encontraban los restos de la muchacha, y ante la sorpresa de todos, la chica apareció sana y salva por obra de la Virgen, y en agradecimiento decidió quedarse en la montaña de Montserrat, donde el conde, feliz de reencontrarse a su hija con vida, hizo construir un monasterio de monjas, que en el futuro sería llamado de Santa Cecilia, del cual la joven Riquilda fue la primera abadesa. Después de estas historias, no cabe duda de que algo existe o existió en este terreno desde hace bastante tiempo. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué pensáis? Como siempre, sois vosotros los que tenéis la última palabra. Y recordad que, como siempre,
Me encantaría desearos buena suerte en todas vuestras travesías, queridos amigos.